Hola, buenas a todos. Mi nombre es Natalia Silva López, soy profesora de la Universidad de Sevilla, concretamente del centro adscrito a la Universidad de Sevilla de Osuna. Y en los minutos siguientes voy a exponer mi propuesta de comunicación, un caleidoscopio didáctico, el método ECO en el módulo específico de lengua y literatura del MAES. Como decía, en las siguientes diapositivas trataré de condensar la propuesta de comunicación que he llevado a cabo en el curso pasado en la Escuela Universitaria de Osuna, concretamente en el módulo específico de lengua y literatura del máster en profesorado de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional. La propuesta versará sobre los siguientes puntos. Trataremos de establecer una contextualización de esta propuesta didáctica muy breve, cuáles han sido los objetivos para llevarla a cabo. Estará centrada en el método ECO y trataré también de defender por qué he aplicado la metodología y, por supuesto, cuáles han sido los resultados. No solamente los resultados obtenidos del alumnado, sino también los propios retos alcanzados desde el punto de vista del docente. Acabaremos con unas breves conclusiones, entre las que se incluirán los resultados obtenidos también de una encuesta que se le realizó al alumnado tras finalizar esa propuesta didáctica. Y por último, trataremos también de aplicar esas propuestas de mejora del alumnado a las propias nuestras, es decir, a la aplicación como docente de esta metodología ECO en un futuro, en futuras asignaturas. Bien, me gustaría comenzar con una pequeña o breve cita de la profesora Bataner, en la que recalca esa falta de estudio, falta de estudiar, dice con sus propias palabras, las razones de éxitos y fracasos de ciertas prácticas docentes. La intención o nuestra intención con la aplicación de esta metodología ECO en las 3 asignaturas que componen ese módulo específico del máster no era otra que la de contemplar o poder contemplar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempo real y tratar de esa manera de recopilar cuáles eran no solamente los éxitos, preveíamos que iba a ser así porque ya habíamos trabajado previamente con esta metodología docente y habíamos tenido buenos resultados, pero quizá me parece más interesante el recoger ciertos fracasos de esa práctica docente, en el caso de que los haya, y tratar de complementarlos, implementar otras metodologías o tratar de recoger esa propuesta de mejora. Bien, ¿por qué seleccionamos esta metodología, ¿no? ¿Por qué el método ECO? Pues concretamente este curso anterior se daba una coyuntura docente interesante para poder establecer esta aplicación, y es que yo misma me encargaba de las 3 asignaturas que componen este módulo específico de lengua y literatura. Son 3 asignaturas bastante densas, una de ellas de 12 créditos y las otras 2 de 6. Que tuviesen el mismo docente en esas 3 asignaturas implicaba que pasábamos muchas horas juntos. Con lo cual, ¿por qué? ¿Por qué la aplicación de una metodología como la metodología ECO? Pues porque precisamente queríamos alumnos generadores de ECO, utilizando la propia denominación o la propia el propio doble sentido, ¿no? que contiene la denominación de la metodología. Nos permitía que el enfoque basado en las metodologías activas desplazase el protagonismo desde el profesorado hacia el alumnado. Nos permitía además establecer el método de enseñanza-aprendizaje a través de un desarrollo competencial y no basado en los contenidos propios de cada área de conocimiento o de cada una de esas asignaturas. Nos permitía también que el alumno se desarrollara de manera cooperativa en el aula, siempre realizando productos no solo de manera individual, sino también en grupo.
Y por último nos permitía además la inmersión en la realidad social en la que además iban a desarrollarse a posteriori, que es precisamente en los centros de enseñanza secundaria, con las prácticas que tienen lugar al finalizar este módulo específico del máster. Bien, por todo ello, pues elegíamos ese enfoque para aprender, ya hemos dicho, basado o centrado en ese desarrollo de las competencias y no tanto en el desarrollo de los contenidos, como se venía haciendo en este módulo específico del máster. Aparte de utilizar este enfoque eco, hemos utilizado dentro de él diversas metodologías activas, en este caso concretamente, o las más empleadas en toda la propuesta didáctica, son precisamente las tres que tenéis en pantalla. La primera de ellas, Human Centered Design, o el diseño centrado en las personas, una metodología que nos proporcionaba un espacio creativo y colaborativo en el aula en el que el alumno pudiera diseñar y construir propuestas efectivas, concretas y que atendieran a las necesidades reales de ese contexto socioeducativo en el que iban a moverse. Por otro lado, el design thinking o pensamiento de diseño, en este caso, nos permitía esta metodología que el alumno encontrara soluciones situacionales de una realidad que, repito, debían conocer bien, la de los centros de educación secundaria, y por tanto empatizar con el colectivo social con el que iban a trabajar y definir, idear y prototipar un diseño precisamente enfocado en encontrar una solución. Y eso me lleva a la última metodología, el Challenge-Based Learning o aprendizaje basado en retos. Bueno, pues con un enfoque didáctico completamente vivencial o experiencial, en el que el alumno no solo actúa como profesional en formación en contexto real, sino que además trata de aplicar directamente en ese contexto social el reto que ha planteado como posible solución conjunta a una necesidad de ese entorno socioeducativo. Bien, a continuación pues, podemos ver ese enfoque tripartito o esa estructura tripartita que hemos llevado a cabo implementando esa metodología ECO o ese enfoque de aprendizaje ECO en las tres asignaturas de las que he hablado. Aprendizaje y enseñanza de la materia de lengua y literatura sería la primera de ellas, complemento de formación disciplinar en lengua y literatura la segunda y por último innovación docente e iniciación a la investigación educativa en lengua y literatura. Como veréis a continuación, lo que vamos a intentar es distribuir las tres fases en las que se basa el proceso ECO, que son la fase explora, la fase crea, y la fase ofrece. Y trataremos de ser muy breves, pero explicar cómo hemos ido implementando, repito, esas distintas fases en cada una de las asignaturas, de manera que se trata casi de un caleidoscopio, por eso bueno, pues la propuesta se llama caleidoscópico didáctico. Realmente hemos ido desentrañando cada una de esas fases y ellos mismos han ido experimentándolas en todo ese proceso. La primera de las fases tendría como propósito que el alumno investigue ese entorno social y educativo próximo, que serían los centros de educación secundaria. En la asignatura de aprendizaje y enseñanza, ese propósito en la fase explora se traduce en cómo transformar el currículo oficial de la asignatura de lengua castellana y literatura en material didáctico real, un material contextualizado y aplicable a ese método de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y no en el contenido de la asignatura. La asignatura de complementos de formación disciplinar en lengua y literatura, la fase explora se centra concretamente en plantear el reto. No olvidemos que en esta fase, aparte de que el alumno se sumerja directamente en la realidad socioeducativa para poder conocerla, comprenderla y descubrir las posibles necesidades o carencias, debe concretar cuál es ese colectivo de personas con el que va a trabajar y además concretar esa posible necesidad o carencia. Y por último, tendrá que establecer la propuesta de un reto considerado a la vez estímulo, desafío y también una oportunidad de trabajo. Así lo señalan Melero, Torres y García en el artículo que hemos seguido para llevar a cabo toda esta implementación didáctica en el aula. Por eso decía que el planteamiento del reto precisamente es
cómo estructurar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje competencial basado en metodologías activas en el aula y concretamente en la asignatura de lengua. Cuáles eran sus ventajas, cuáles eran sus problemas. En la asignatura de innovación docente e iniciación a la investigación educativa, el planteamiento de ese reto pasaba por responder, o porque el alumno respondiese a la siguiente pregunta: ¿cómo convierto mi programación didáctica en un proyecto innovador que trate de solventar esa necesidad educativa que hemos estudiado en el currículo? Bien, en la segunda de las fases, en la fase CREA, tenemos una orientación hacia la búsqueda de soluciones diversas y efectivas a los diversos problemas o retos planteados en la fase previa. Volvemos a tener esa estructura tripartita y una vez que el alumno ha sentado las bases de su investigación y ha focalizado precisamente ya en una realidad socioeducativa, en un colectivo concreto y ha tratado de ver cuáles son las posibles necesidades o carencias en cada uno de ellos, en la fase CREA buscará cuáles son las soluciones y hará que se materialicen en productos. El alumno en la asignatura de aprendizaje y enseñanza crea un producto que solventa una necesidad apreciada en el currículo de la asignatura de lengua castellana y literatura, y en este caso se trata de una secuencia didáctica. El alumno debe aprender a programar en base a ese enfoque metodológico activo y por tanto se propone una secuencia didáctica del currículum integrado de las lenguas en la que no solamente trabajarán la transversalidad sino también la interdisciplinaridad. En la segunda de las asignaturas, en complementos de formación disciplinar en lengua y literatura, el alumno crea, en este caso, un producto que nos lleva a ese enfoque del aprendizaje vivencial, porque no solamente va a crear el producto, sino que va a experimentar en la práctica docente su propia aplicación. Crearon una actividad que se llamaba InnovaProfes Viajeros, Conexión Sevilla, un paseo lingüístico y literario, y que consistía en un paseo, ese paseo por Sevilla, en el que cada una de las paradas había sido creada por los alumnos del máster y siempre en torno a contenidos de la asignatura de lengua y literatura. Algunos lingüísticos, otros más literarios, pero nos llevó pues, a que el propio alumno viviese de manera directa, experimentase de manera directa cómo aplicar esa metodología docente, no solo en el aula, sino también fuera del aula, en una actividad extraordinaria. Y en el caso de la asignatura de innovación docente, ese producto o esa aplicación de la fase CREA nos llevaría a que el alumno llevase el método, ¿no?, hacia el terreno de la innovación docente y convirtiera la programación didáctica en un proyecto de innovación. Ahora ya no solo interdisciplinar, ahora ya no solo transversal, sino en el que además se le pedía la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas al material docente y al material del alumno. Bien, la última de las fases, la fase ofrece, está enfocada a implementar la solución al reto planteado y a aplicar cada una de esas soluciones a los retos planteados en la medida de lo posible al contexto real. ¿Cómo se realiza de nuevo en esa estructura tripartita en las tres asignaturas? Pues el alumno en la asignatura de aprendizaje y enseñanza expone y debate acerca de las secuencias didácticas que ha creado y de cómo las ha aplicado en el aula. Esto es posible porque el alumno crea esa programación didáctica o esa secuenciación didáctica precisamente pensando en aplicarla en las prácticas del máster. Recopilamos, por tanto, después cuál ha sido esa experiencia, ¿no?, de cada uno de ellos en las prácticas y hasta qué punto ha sido beneficiosa la creación de ese material didáctico o de esa secuencia didáctica. En el caso de complementos de formación, la experimentación del paseo lingüístico y literario, hemos dicho con ese aprendizaje vivencial, les lleva en la fase, ofrece a tener un momento de conexión o de feedback entre todos ellos a posteriori, después de haber realizado la actividad. Y además ellos mismos se encargan de transformar esa actividad en un recurso aplicable en el aula en un futuro.
viven o experimentan la propia aplicación del trabajo que han creado en la fase CREA, pero además son capaces de darle una vuelta más de tuerca en ese caleidoscopio del que estamos hablando, y son capaces de convertir esa actividad que han preparado ellos mismos en un futuro recurso aplicable en el aula de secundaria. Y en el último caso, en la asignatura de innovación docente, la fase ofrece nos lleva a la exposición y la difusión de los proyectos de innovación docente que crearon de manera conjunta. Por todo ello, el alumno no solamente es capaz, después de todos estos productos creados en torno a los retos y de aplicarlos a sus prácticas docentes, repito, no solo es capaz de evaluar si la solución emprendida ha sido realista y ha sido, por tanto, provechosa, sino que además también es capaz de evaluar su desarrollo como profesional y su capacidad resolutiva. Todo ello fue recogido en una herramienta, en la herramienta Padlet, en la que ellos mismos fueron capaces de autoevaluarse, pero también de llevar a cabo una coevaluación con el resto de compañeros. Y además el alumno también ofrece, claro, como no, en esta última fase el alumno ofrece su esfuerzo y sus logros y puede compartirlos con toda la comunidad educativa. No solamente hicimos un desarrollo en redes sociales de todo lo que se iba realizando, sino que además teníamos una carpeta que ellos mismos comparten pues a nivel docente, no solo con otros compañeros del área, sino con diferentes profesores a los que yo fui pues presentándoles y les llevé con diferentes charlas y diferentes intervenciones en la asignatura. Por tanto, la divulgación hace que se conviertan finalmente en esos alumnos generadores de eco, que era lo que queríamos conseguir en un primer momento. Bien, ¿cuáles son los retos que hemos alcanzado? Por concluir, ¿cuáles consideramos que han sido los posibles retos alcanzados de la aplicación de esta metodología? Sin duda alguna se ha trasladado el foco de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el profesor hacia el alumnado. Además, el alumno ha sido capaz de abandonar el aprendizaje lineal en pro de uno vivencial, basado en esas metodologías activas. Ha aumentado además el nivel de autoexigencia, puesto que el alumno con esta metodología se siente responsable y parte de ese aprendizaje. Repito, no solo de forma autónoma, sino también de forma cooperativa cuando realiza ese proyecto o reto y tiene que llevarlo a cabo en grupo. Hemos impulsado al alumno a que desarrolle su competencia comunicativa. Ha tenido que liderar proyectos de creación de materiales didácticos y además eso ha llevado a que el alumno se abra al debate, tenga que ser crítico, deba reflexionar sobre aspectos de la propia lengua y de la literatura. Y no solo lo ha hecho dentro del aula, sino que también lo ha tenido que hacer fuera en algunas de las actividades que hemos llevado a cabo, como ese paseo lingüístico y literario. Por último, creo hemos aumentado también la capacidad de aplicación de esos retos o productos en forma de soluciones a una realidad docente que les resulta próxima o debe resultarles próxima en sus prácticas. Y esto mismo lo corroboran ellos en las respuestas que han trazado en el formulario de aplicación de la asignatura, ¿no? o de práctica docente. Cuando se les hizo la pregunta de si aplicarían al marco metodológico ECO en su práctica diaria como docente de secundaria, una respuesta altísima hacia el sí rotundo. De manera que creo que es un resultado bastante positivo. Quizá como cuestiones que señalaron en ese formulario y que podrían llevarnos hacia una propuesta de mejora, tendríamos que considerar varias. Una de ellas es ajustar mejor los grupos de trabajo de manera que sean bastante equitativos y sobre todo los tiempos de entrega en la fase CREA. Al tratarse de 3 asignaturas en un mismo módulo específico y llevarlas a cabo al mismo tiempo, esto supuso una producción de material didáctico bastante alta. El alumno debe trabajar, como no, en toda esa producción de materiales y debe hacerlo
quizá con una temporalidad mucho más marcada que permita la segunda de las cuestiones que señalo en pantalla. Y es que ampliemos la difusión de esos productos creados con otros compañeros del área. Hay alumnos que me han propuesto que podría ser muy interesante que no solamente la fase ofrece, en esa fase ofrece, se lleve a cabo la difusión y se compartan los resultados del trabajo con otros compañeros, sino que se vaya haciendo con respecto a la creación de materiales a lo largo de la asignatura. De manera que si los proyectos están entregados previamente, sería una buena forma de mostrar el trabajo a compañeros y que el debate quede abierto no solamente al final, sino también en las distintas fases. Podría ser una propuesta de mejora importante. La tercera de ellas es caminar hacia un trabajo mucho más autónomo del alumnado y en esto me refiero a tratar de evitar compaginar muchas explicaciones teóricas con las distintas fases de creación, las distintas fases de aplicación de la metodología. El alumno debe ser 100% autónomo y en eso debo aplicarme mucho más, puesto que más allá de explicar las distintas fases de esa metodología, el alumno debe de investigar por sí mismo, no tiene que sentir la necesidad de recibir excesiva información extra. Bien, pues esto ha sido todo. No me da tiempo de mucho más, no quiero resultar repetitiva. Aquí tienen algunas de las referencias bibliográficas consultadas para la presentación que han visto y estaré encantada de recibir todo tipo de comentarios a los que estaré encantada de dar respuesta en la presentación que estará colgada en la plataforma del Congreso. Muchísimas gracias a todos.